Lo que explicamos hasta ahora tiene que ver con las personas físicas, con los seres humanos y su capacidad, y cómo esta capacidad se puede modificar. Pero en el derecho canónico, igual que como ocurre en el derecho de los estados, también se reconoce como personas, o sea, sujetos de derecho, a las personas jurídicas, que son entes de naturaleza social, instituciones, organizaciones, que jurídicamente tienen una vida independiente de las personas singulares. Por ejemplo, es persona jurídica una parroquia, una diócesis, una asociación, un instituto de vida consagrada. Son personas para el derecho. Son personas quiere decir que tienen derechos y obligaciones, bienes, que no son bienes de la persona física. Los bienes de la parroquia son de la parroquia, no del párroco. No son personales del párroco. Los bienes de la diócesis son de la diócesis, no del obispo. Las obligaciones de la diócesis son de la diócesis, no del obispo. Si viene un nuevo obispo, sigue teniendo la diócesis las mismas obligaciones, porque la obligación es de la persona jurídica y es diferente de las obligaciones personales del obispo, que también tiene derechos y obligaciones el obispo, pero no son las mismas que los derechos y las obligaciones de las diócesis. Eh, el Código de Derecho Canónico refiere a dos momentos fundamentales en la persona jurídica. Un momento en la Constitución, cuando se arma la persona jurídica. Y otro momento es cuando se la reconoce como persona. Se le atribuye responsabilidad jurídica y a partir de allí puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Existen dos grandes tipos de personas jurídicas en el derecho canónico: las colectividades y los patrimonios. La colectividad es un conjunto de personas que se unen y dan lugar a la persona jurídica, siendo sus miembros o sus socios. Canónicamente se llama corporación. También se la llama asociación. Las corporaciones o las asociaciones tienen socios, tienen miembros, que son los que toman las decisiones dentro del marco del estatuto fundacional. En cambio, otras veces ocurre que alguien destina bienes y afecta esos bienes materiales y espirituales a un fin. Funda una persona jurídica con esos bienes para que cumpla un fin. Eso se llama fundación. Y las autoridades de la fundación lo que tienen que hacer es cuidar que ese fin se cumpla. Si utilizan los bienes para otra cosa que las que eran el fin correspondiente, pueden ser separados de la fundación porque se está violando la finalidad que la fundación tiene, que es aquella que se determinó cuando se asignó el patrimonio. Tenemos personas jurídicas, corporaciones y fundaciones. Las corporaciones son grupos de personas que organizan y conforman la persona jurídica. La fundación es un patrimonio, son bienes que se destinan a una finalidad y que tienen administradores, lógicamente. A su vez, tanto las corporaciones como las fundaciones pueden ser públicas o pueden ser privadas. Y estamos hablando de la Iglesia, no del Estado. ¿Quiénes son públicas? Públicas son las que constituyen una autoridad en la Iglesia. Es una autoridad de la Iglesia la que las creó. Y por eso cuando actúan, actúan en nombre de la Iglesia. Por ejemplo, una diócesis es una persona jurídica pública. Una parroquia, la conferencia episcopal, un instituto de vida consagrada, Cáritas, la Acción Católica, el cabildo de la catedral, son personas jurídicas públicas. Personas jurídicas quiere decir que pueden tener derechos y contraer obligaciones. Públicas porque actúan en nombre de la Iglesia. La Iglesia Católica y la Santa Sede son las personas jurídicas públicas originarias, que Dios instituyó, que sí o sí tiene que existir la Iglesia Católica y la Santa Sede. Los demás han sido creados por la Iglesia y tienen personalidad
en virtud de ese decreto que las creó, si no, no lo tendrían. Podría no haber diócesis. Podría venir un papa que dice, no, no va a haber diócesis. Todos van a depender de mí como obispo de Roma. Y sí, podría ser. Él sería la autoridad superior del resto de los presbíteros. O podría no haber parroquias. En algún momento se podría pensar, o podría, no, en lugar de parroquias vamos a organizarlo diferente. Porque son personas jurídicas que nacen por ley canónica. Difícilmente ocurre, lógicamente, son tradición, tiene una tradición muy antigua. Pero la Iglesia Católica y la Santa Sede no pueden ser suprimidas como persona jurídica porque fueron instituidas por Dios. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas privadas? En las personas jurídicas privadas no interviene la autoridad de la Iglesia al constituirla, en su origen, sino que los fieles por su iniciativa dan lugar a ellas, las crean. Antes de 1983, antes del Código de Derecho Canónico, todas las personas jurídicas canónicas eran públicas, es decir, constituidas por la autoridad. Pero el nuevo Código de Derecho Canónico admite también personas jurídicas privadas, por iniciativa de los fieles. Es parte también de la modificación canónica que tiene lugar con la nueva teología que cristalizó en el Concilio Vaticano II, y de concebir a la Iglesia como pueblo de Dios y darle mayor protagonismo a los laicos también, a los que no son autoridad en la Iglesia. Estas personas jurídicas privadas actúan bajo su propia responsabilidad, bajo responsabilidad de sus autoridades. Existen algunas fundaciones y asociaciones de derecho privado. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Derecho Canónico es una persona jurídica canónica privada. Su personalidad la adquieren por decreto de la autoridad. Si bien su constitución es por iniciativa de los fieles, la personalidad, para tener personalidad canónica, necesitan un decreto, necesitan una norma de la autoridad eclesiástica. Tienen estatutos, que son los que toma en cuenta la autoridad para reconocerle personalidad. Y los bienes no son bienes de la Iglesia, no son bienes eclesiásticos. Si la Sociedad Argentina de Derecho Canónico se disuelve en algún momento y tenía libros, los libros no pasan a la Iglesia, se distribuyen entre los socios que quedaron. Lo que sí es importante tener en cuenta que según el Código de Derecho Canónico, según el Canon 301, hay algunas actividades, algunas tareas que solo la pueden llevar adelante la jerarquía. Y esto quiere decir que solo las personas jurídicas públicas, o sea, las constituidas por la autoridad eclesiástica, las pueden llevar adelante. Y son enseñar en nombre de la Iglesia y promover el culto público. Una persona jurídica privada puede dar su opinión, pero no puede decir que habla en nombre de la Iglesia. En cambio, cuando habla una diócesis, cuando habla una parroquia, cuando habla un instituto de vida consagrada, habla la Iglesia. Y lo mismo la promoción del culto, públicamente. Tampoco lo puede hacer una institución privada. Las personas jurídicas, lógicamente, actúan por medio de sus representantes, tienen órganos de gobierno, porque no es un ser humano, necesitan seres humanos que operen por ellas, que adquieran y administren los derechos, los bienes y las obligaciones. Estos órganos de gobierno surgen de sus institutos, de sus estatutos o de las normas de creación. Por ejemplo, el representante de la diócesis es el obispo diocesano. El representante de la parroquia es el párroco. El que puede obligar a la parroquia es el párroco. El que puede obligar al obispo, a la diócesis, es el obispo. En el caso de personas privadas o de asociaciones o fundaciones, hay que ver sus estatutos para ver cuáles son los órganos de gobierno que toman las decisiones por ellos.